El día de hoy tengo la enorme fortuna de platicar con un artista que es de los artistas que tengo en un lugar especial, puesto que tienen una obra que independientemente de que sea una exposición de hace 15 años o de hace 20 años o reciente, sigue teniendo una fuerza y sigue teniendo un poder de comunicación impresionante. Y me refiero, por supuesto, a la obra de Miriam Medrés. Miriam, un placer estar contigo platicando. Gracias, Ofelia. Gracias que me invitaste a ser parte de este programa. Me siento muy honrada y muy agradecida contigo que me hayas seleccionado. La agradecida soy yo y la honrada también. Platícame un poco, ¿qué representa para ti la escultura? ¿Fue la escultura desde un primer momento la disciplina artística que te llamó la atención o hubo otras intenciones artísticas? Mira, en un inicio muy al inicio, bueno, eso es hace muchísimos años, pensé en un inicio que iba a ser pintora, ¿no? Era como que lo obvio en el camino. Pero inmediatamente me di cuenta de que la pintura no era lo mío, que yo tenía que trabajar con las manos y que me fascinaba lo que era tener que tocar las cosas, pensar en la tridimensionalidad. Yo en todo mi trabajo no puedo pensar en bidimensional, siempre pienso en la tridimensión. Entonces, para mí es como es parte de mí, es algo que es adherido a mí o yo nací ya con eso. Entonces, para mí la escultura no hay otro medio por el cual yo no me tenga que expresar o con el cual yo no quiera trabajar. Nunca, nunca he pintado, puedo decir eso. Nunca he pintado. A pesar de que fue originalmente lo que se veía para ti cercano, la pintura. Exacto. Luego entré a un taller de escultura en cerámica y de escultura y me atrapó y ahí me quedé y ya nunca aprendí a pintar. Lo que sí durante todos estos años que he hecho como una disciplina y parte de mi trabajo es dibujar. Me gusta mucho dibujar, es como una parte de mí, es como un brazo que me mantiene. Siempre dibujar es como mi otra parte, ¿no? Un pedacito de mi otra parte. Dibujar y hablaste también de la tangencialidad, de, digamos, esta tercera dimensión que se puede apreciar en la escultura. Para mí la escultura sería, eh, en cierta forma, una expresión artística muy orgánica, porque estamos involucrando el sentido del tacto. En ese sentido, que tus obras tengan una dimensionalidad, que tus obras tengan una tangencialidad, hace que tú también estés presente en estas obras independientemente de que estés en otro lugar. Pues de alguna manera sí, porque siempre te pones, piensas, la escultura te da la opción de que tú entres y tú salgas de ella, que tú la recorras, que tú veas todos sus aristas. Entonces eso es lo que a mí me apasiona de la escultura. Aunque sea una pieza textil, siempre hay esta cosa del recorrido, de la entrada, de la salida, de las aristas, de la textura. No digo que otras disciplinas no lo tienen, pero la sensación de crear con tus manos el elemento y después construirlo y verlo en tridimensional es como parte de mí. No me veo en otra disciplina. Esa es tu disciplina, la escultura. Sí. Y así, yo creo que así me voy a morir. Pues afortunadamente para todos nosotros, los que seguimos de cerca tu trayectoria. Hablando de tu trayectoria, y quiero hacer hincapié en ello, estamos conversando con Miriam Medrés, hablando de tu trayectoria, y voy a citar como ejemplo Vístome de palabras entretejidas,
uno de tus más recientes proyectos, has, has realizado una obra que no en pocas ocasiones mantiene un diálogo con otras expresiones artísticas, por ejemplo, la literatura. Para ti como creadora, ¿qué te dan esos entrecruzamientos entre la disciplina que tú llevas a cabo, la que es parte de tu día a día? ¿Qué te da el hecho de que te acerques a escritores, a otros artistas que hacen del arte, pero con otra modalidad, con otra estructura, hacen también de ello una forma de vida? Bueno, mira, para mí, en mis últimos años de producción y de carrera, para mí la interdisciplinaridad ha sido muy importante. Siento que el valor del trabajo es muchísimo más interesante. He descubierto que a través del tiempo, trabajar con otros artistas, con otras disciplinas, me enriquezco, se enriquece mi trabajo y creamos un diálogo con otros mundos. Y lo que para mí es muy, muy interesante es cómo llegas a combinar, conjuntar, dialogar y a veces hasta no dialogar con otras formas de expresión. Y yo he pensado que esa es una de las maneras con las que a mí me gustaría seguir trabajando a lo largo de mis próximos años, porque de esta manera, pues conoces otras formas, te metes a otros mundos y el trabajo se hace mucho más interesante, muchísimo más interesante que estar haciendo escultura nada más, para mí. La Miriam Medrés que empieza un proyecto con artistas de otras disciplinas, se enriquece, es otra Miriam Medrés la que los concluye, la que termina el proyecto y los lleva a buen puerto. ¿Hay un cambio? Bueno, generalmente soy yo la iniciadora y yo soy la que concluye, porque yo soy la que voy en busca de. Sí. Ese es así como he realizado mis últimos proyectos interdisciplinarios. Yo voy en busca de aquella poeta, de aquel escritor, de aquella bailarina o así. Yo voy en esa búsqueda porque hay una inquietud de cómo la escultura puede relacionarse con la otra disciplina y de ahí crear un diálogo para crear una tercera cosa, Muy una bien. expresión. De estos diálogos que has propuesto, Miriam, el de Vístome de palabras entretejidas ha sido muy afortunado. Es uno de los más recientes, ha gozado de una difusión importante y además se ha presentado en diferentes plazas. ¿Qué me puedes platicar sobre trabajar con artistas mujeres en el ámbito de la literatura, concretamente en este proyecto que no es el único, como bien lo has dicho, en el cual has ido tú al encuentro de otros artistas, pero concretamente en este que fue un grupo de mujeres escritoras con las cuales tuviste una propuesta de intervención de sus trabajos, etcétera, un diálogo interdisciplinario? ¿Qué me puedes platicar de tu experiencia? Pues fue una experiencia increíble en el sentido de que llegué a conocer 13 voces, 13 poemas, 13 formas de pensamiento, porque en el momento que yo las invito, les envío una carta para que cada una me revele cómo ellas hacen su proceso de vestirse. Y en ese momento, al ellas entregarme su escrito, yo hago una reinterpretación de sus palabras. Entonces, todo ese proceso, todo ese mecanismo que se inició y cómo vamos construyendo un diálogo con mi propio diálogo y cómo voy armando todo el proyecto. Entonces, pues fue muy, muy enriquecedor. Además, que, me hice de 13 nuevas amigas.
amigas y cómplices. Sí, Somos cómplices de un proyecto y lo que es lindo de ese proyecto, que yo no me quedé con los vestidos van a regresar a ellas. Es una forma de, gracias que tú participaste conmigo y ahora yo te entrego esta prenda que es tuya, finalmente. Entonces, eso es lo que a mí más me ha enriquecido del proyecto, ¿no? Me despojo, pero de esa parte física, que es el vestido, y me quedo con todo lo demás, que para mí es lo más enriquecedor. sí. Y la amistad, como bien lo decías tú, la complicidad. Antes de que los vestidos regresen a las autoras que colaboraron, pues tienen una travesía muy afortunada. Han itinerado por varias ciudades a través de una exposición que no solamente fue aquí en el área metropolitana de Monterrey, en San Pedro, sino que se ha ido a otras plazas, Miriam. Sí, ahora está en el Munal, que la verdad la propuesta es muy, muy interesante porque los vestidos ahora se encuentran dialogando con la pintura virreinal mexicana que se encuentra dentro del museo. Entonces también es todo un diálogo con el que nunca pensé que el trabajo iba a estar, ¿no? Entonces, para mí, pues también ver esos cuadros, qué hizo al curador invitarme a dialogar con esos vestidos, pues se enriquece 3 veces más el proyecto visualmente, ¿no? Porque está todo ese diálogo del poema, la escultura y la pintura. Entonces son 3 momentos distintos que se están dando en un mismo espacio. Y pues para mí eso es sumamente interesante. Continuamos en esta conversación con una escultora excepcional, Miriam Medrés. Y Miriam, dentro de la ficha biográfica se dice que eres un poco de Monterrey y otro tanto de la Ciudad de México. Platícame sobre esta residencia compartida entre dos ciudades. Pues, pues vengo de la Ciudad de México y bueno, me vine a vivir a Monterrey, pues me casé y me vine a vivir acá. Y he vivido aquí 36 años ya, pero siempre hay una parte de mí, bueno, hay una parte que es mi familia, que vive en la Ciudad de México, Sí, pues también hay toda una forma de ser de donde yo vengo, ¿no? Entonces esa herencia que traigo, pues es compartida con Monterrey y bueno, he sido muy afortunada en esta ciudad, estoy muy agradecida, he podido crear 36 años, todo mi trabajo ha salido de aquí, pero sí tengo mucho de lo que es la Ciudad de México, tengo colegas, tengo espacios, tengo calles, tengo, tengo mi pasado allá. Entonces, muchas veces ese pasado, en momentos quiero que se haga presente, ¿no? Y para mí es muy importante. pero Entonces, has sabido combinarlos. pues, pues he tratado, ¿no? No creo que a veces sí extraño mucho, tengo que confesarlo, que después de 36 años, a veces siento que todavía soy extranjera en Monterrey, en Nuevo León. Sí, como que soy un poco extranjera. No, todavía no siento los pies muy estables, pero bueno, quizá esa es mi personalidad también, Sí. que soy de aquí, soy de allá. Y no soy de ningún lado, a lo mejor. Pero mira, sintiéndote extranjera en Monterrey, no te veo con ganas de irte, entonces es un buen síntoma. Ah, no, pues la verdad aquí estoy, aquí me voy a quedar. Esta es mi tierra por herencia. También me ha dado muchos frutos, me ha dado, me ha dado lo que soy. No, entonces yo le tengo mucho amor a estas tierras, a estos desiertos, a estas montañas, a estas cactáceas, le tengo mucho amor a todo esto que me rodea y no puedo dejar de agradecer
lo afortunada que he sido en esta región de este país. Y bueno, más que nada, como mujer, como madre, pues aquí están de aquí vienen mis terruños. Además, Además, mis terruños. sí. Estamos hablando de ciudades, hablamos de la Ciudad de México, hablamos de la Ciudad de Monterrey, y quisiera ligar lo que nos acabas de compartir con la siguiente pregunta. En tu trayectoria hay una parte que tiene que ver con la docencia, y la docencia es compartir, pero también es aprender. ¿Qué has aprendido y qué has compartido en ciudades como Monterrey, en ciudades como Jerusalén y en Oaxaca? Hablemos un poquito de estas iniciativas donde te has embarcado en proyectos de docencia y de aprendizaje. Bueno, me gusta muchísimo enseñar, me gusta mucho compartir mis conocimientos, los pocos que tengo. Me gusta siempre que alguien se me acerque y me dice, oye, ¿me podrías decir cómo se hace esto? No soy una persona que me considero que guarde, al contrario, me gusta que me pregunten, me gusta ser inspiración para otras gentes, así como otras gentes han sido inspiración para mí. Entonces, para mí eso es muy enriquecedor. Sí he dado clases, pues recién llegué a Monterrey un tiempo después, di clases en el CEDIM, también di clases en mi taller particulares a gente, a algunas artistas y a algunas personas que estaban interesadas en la escultura en cerámica. Lo hice por un cierto tiempo. Y bueno, a ver, la experiencia en el CEDIM fue muy interesante con alumnos ya en una institución formal y hasta el día de hoy, bueno, puedo ver algunos de los artistas que salieron de esas generaciones cuando yo impartí alguna clase. Y la experiencia también en Israel fue muy, muy interesante porque también me cambió muchísimo la forma de ver o acercarme al trabajo, a mi propio trabajo, en cuanto a cómo era, cómo enseñaban, qué es lo que les interesaba. Y yo creo que yo aprendí mucho al haberme salido de un cierto aprendizaje y ir a otro país y ver cómo se enseñaba en otros lados y la herencia que tenían en ese lugar, porque ellos venían de una herencia inglesa, europea, que en su aprendizaje, en la escuela que yo estuve en la Escuela de Arte de Jerusalén. ¿En qué año aproximadamente, Miriam? Hace muchos años, hace más de 20 años. Okay. Y fue una oportunidad que me dieron y yo al estar como asistente de un profesor y ver cómo él se acercaba a los alumnos, pues a mí me enriqueció muchísimo. No, y me gusta mucho enseñar. Siempre que alguien quiera, bienvenido. Tú lo disfrutas. Sí, sí, ¿Y sí. Oaxaca? ¿Qué me puedes decir de la experiencia en Oaxaca? Bueno, mi experiencia en Oaxaca fue y ha sido increíble. Gracias al maestro Toledo pude llegar a Oaxaca. Pude llegar a San Agustín Etla y él me invitó a ser parte de un taller y trabajé en un taller de cerámica, el taller de cerámica Canela, donde sembré algunas raíces porque regresé por 2 o 3 veces a dar unos cursos de escultura en cerámica. Entonces tengo una parte de mi corazón con Oaxaca. También. Sí. Compartido. Estamos hablando de estas experiencias y se me ocurre hacerte la siguiente pregunta. ¿Puede el arte salvar al ser humano? Creo saber cuál va a ser tu respuesta, pero lo mejor es escucharla de tu propia voz. Mira, yo creo que sí, yo creo que sí, porque el arte, las expresiones, cuando tú te acercas, no necesariamente tiene que ser la escultura, la pintura, pero si tú lees una poesía, si tú escuchas una música, si tú te acercas a un teatro, a una obra de teatro, entonces todas estas disciplinas
que podemos decir en redondo que es el arte, yo creo que sí alivian el corazón. Yo creo que sí es una muy, muy buena medicina. Y lo estamos viendo ahora y lo escriben muchas personas en los periódicos, en las revistas, en los artículos. ¿Qué tan en este encierro que hemos tenido, en esta cuarentena? Una de muchas de las acciones tienen que ver con escuchar música, cómo los músicos en el mundo se han unido, cómo los bailarines se han unido y cómo hemos disfrutado de estas posibilidades a través de la tecnología, gracias a la tecnología, que nunca lo pensamos como el día de hoy. Estamos en esta tecnología tú y yo. ¿Quién lo iba a pensar hace unos meses? Yo ni sabía que existía. Entonces, todas estas opciones que hemos descubierto y se han inventado y reinventado, ¿cómo no van a curar o a sanar un poco de nuestras heridas o de nuestro encierro o de todo aquello que nos hace falta? Sí. Y creo, abonando un poco, si me lo permites, creo que el arte cumple ese cometido de la mano con la tecnología, afortunadamente. Así es. Sí. Muy bien. Ya para casi terminar, nosotros tenemos en los libros la oportunidad de acercarnos a la obra de algunos artistas visuales, de algunos artistas plásticos. De entre todas las publicaciones, estoy pensando, por ejemplo, en el libro que forma parte de la colección Nuestro Arte, que publicó el Fondo Editorial de Nuevo León. ¿Qué me puedes platicar particularmente de este libro y qué me puedes platicar de la experiencia que representa para un artista como tú el hecho de que haya la oportunidad de conocerlos más gracias a la palabra escrita? Bueno, claro que estas publicaciones son increíbles y fueron increíbles. Creo que ya no sé si se siguen haciendo, no lo sé, pero ser parte de esta colección para mí es muy memorable y muy importante porque una de las cosas que para mí ha sido muy importante es más que ser una escultora, ser parte de una comunidad me es muy importante. Pertenecer a cierta comunidad, a ciertos productores que hemos abonado la tierra de estas tierras para las generaciones futuras, que hemos trabajado arduamente en nuestro camino y que nuestro trabajo quede plasmado en unas hojas y que para el futuro, para las futuras generaciones, pues sea estos libros inspiradores para su trabajo. O si no inspiradores, como una guía que marque la historia de las puertas que se abrieron en Monterrey, de cómo surgió el arte en nuestras generaciones, cómo se ha ido gestando, cómo ha ido cambiando. Y no puedo hablar de evolución, pero sí cómo ha sido el cambio de pensamiento, de ideas, de espacios. Entonces, todo esto, pues esto es lo que nosotros, estas generaciones que estamos en estos libros, se queda plasmado y algún día en las bibliotecas ellos van a poder acercarse y ver cómo, cómo nosotros hicimos nuestro trabajo, cómo nos inspiramos, porque de la misma manera nosotros, yo, me he inspirado de otros libros, de otros artistas, cómo los he ido descubriendo. Y el libro, en un inicio, no existía Google, no existía estas redes sociales, íbamos a las bibliotecas, íbamos a las tiendas de libros. Uno de mis lugares favoritos cuando empecé a estudiar era ir a la librería Gandhi a ver los libros de arte. Ese era el lugar en la Ciudad de México. Nos sentábamos horas enteras a ver los libros de arte en estos años.
Sí, y hay que recordar que gracias a la librería Gandhi que no había policías revisando que no practicáramos la lectura, además era lo más maravilloso. Así era. Y nos sentábamos hasta las 12 de la noche que cerraban. Sí, así es. Ha sido un placer conversar contigo, Miriam. Ya para terminar nada más, si puedes darnos alguna primicia de proyectos en los que estés trabajando actualmente. Bueno, ya como vamos a terminar y todo, bueno, como lo dije en un inicio, muchas gracias. Gracias, gracias por estas oportunidades. Gracias por estas oportunidades de poder charlar, expresar algo de lo que yo soy en palabras y me siento pues muy honrada de esta posibilidad. Yo ahora estoy trabajando con un proyecto. Bueno, yo he trabajado mucho con la cuestión de género, Sí. con las mujeres, en diferentes diálogos o preocupaciones o investigaciones, porque mucho he trabajado con el cuerpo femenino principalmente. Y uno de los proyectos que yo hace muchísimos años, cuando fue lo de las muertes de Juárez, para mí fue muy, muy impresionante. Entonces, yo había propuesto un proyecto que no lo llevé a cabo en ese entonces, pero ya en mí estaba la gran preocupación de que estaban matando mujeres y que se desaparecían y no sabíamos nada de ellas. Y era una detrás de otra, una muerte, otra muerte y otra muerte. Desgraciadamente no ha terminado eso y a mí me crea mucha congoja y me da muchísima tristeza que vivamos en un país donde sigamos teniendo feminicidios día con día. Y una de mis grandes preocupaciones en esta cuarentena era esto, ¿no? ¿Cuántas más mujeres van a morir? ¿Cuántas más mujeres van a ser agredidas? ¿Cuántas más mujeres van a padecer el encierro y ser golpeadas y no poder denunciar? Y bueno, empecé un proyecto antes de la cuarentena, no fue exactamente ahorita empezando la cuarentena, donde yo quería hacer un homenaje y un homenaje en el sentido de no olvidarnos que cada día se nos están muriendo mujeres en nuestro país y que a mí me da muchísimo pesar. Entonces, esto es un homenaje a los feminicidios que están sucediendo en México. Entonces, elaborando un proyecto textil con esa temática, porque me rompe el corazón, me rompe mi estructura, me rompe ver que no podemos vivir, las mujeres no pueden ser libres en este país. Es una asignatura que tenemos pendientes, la violencia de género. Exacto. Lo vimos durante la marcha del pasado 8 de marzo, lo vimos durante el paro el 9 de marzo y creo yo que lo valioso es poder trabajar en ello y que también desde el arte, como tú lo haces, que podamos sensibilizarnos y vislumbrar también que algunas puertas se abran en ese sentido para acabar, para disminuir con esta violencia de género y con estos eventos que lamentablemente la pandemia, como bien dices, los ha exponenciado aún más. Y este es uno de los proyectos con los que estoy trabajando. Y bueno, tengo otro proyecto que tiene que ver con el escucha, el sonido. Pero bueno, en eso estamos, porque es otra de las variantes que me llaman la atención, escuchar. Ya platicaremos entonces de este próximo proyecto. Miriam, ha sido un placer, gracias. Nosotros estamos cercanos a ti cuando vemos una obra tanto en pequeño como en gran formato expuesta, cuando la vemos en algún espacio, tanto público como privado, en nuestras ciudades, pero ha sido un enorme placer que ahora podamos acercarnos a ti con esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias y pues seguiremos platicando y encontrándonos en diferentes espacios
y bueno, que ya pronto pase esta temporada. Es lo que más queremos. Que así sea.